Muy buenas noches, amados hermanos en Jesucristo. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas el día de hoy, cada día de su vida. Alabamos a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad una vez más de poder servirle, de poder estar juntos como hermanos, como iglesia. Y damos gracias al Señor porque tenemos este tiempo de aprendizaje, de reflexión, de poder meditar en su palabra y saber las bendiciones, saber las promesas y encontrar diferentes cosas en la Biblia que nos enseñan a nosotros a vivir de una manera digna como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta noche, queridos hermanos, vamos a tener un momento de oración para así continuar con esta reflexión más que todo. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has dejado tu palabra para poder vivirla, para poder meditar, leer, escudriñar. Gracias, Padre, porque hoy tenemos una familia espiritual y es a través de la iglesia que nosotros también somos fortalecidos. Cuando tu palabra nos enseña, oh Dios, que nos estimulemos unos a otros. Gracias, Padre, porque en la mañana pudimos aprender acerca de las razones por qué tenemos que alabarte, por qué tenemos que adorarte. Señor, en esta noche queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a poder entender, Señor, el tema de la fe y de lo que nos enseña, oh Dios, el libro de Hebreos. De esta manera, Padre, te pedimos que tú nos guíes en todo momento y puedas, Señor, ministrar nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Así que, hermanos, una vez más sean todos bienvenidos. Para los que recientemente se están conectando, que Dios les pueda ayudar en la noche de hoy. Y vamos a seguir hablando, como lo hemos venido diciendo ya hace algunas semanas, acerca de lo que es la fe. Hemos venido hablando qué era la fe, como lo vimos en Hebreos 11:1. También hablamos del crecimiento de la fe y la fe que nos lleva a Cristo. Tenemos entonces que mantener esa certeza a través de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha dicho. Y hoy vamos a tocar un tema también muy importante, donde vamos a hablar, que le hemos titulado, el verdadero Salvador. ¿Por qué hablamos del verdadero Salvador? ¿Alguna vez ustedes han pensado que Jesús dio el rescate por ustedes? ¿Que Jesús fue el rescate por nosotros? Ahora vamos a leer en Hebreos 11, que ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo porque vamos a encontrar una gran verdad que hoy en día estamos viviendo. Vamos a ver, Hebreos 11:1, vamos a leer del 1 al 6. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Ahora quisiera que pudiéramos leer el verso 32 al 34, y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vamos a dejarlo hasta allí. Quisiera entonces que en esta mañana pudiéramos nosotros notar que hay un Salvador. Sobre todas las cosas, el libro de Hebreos, capítulo 11, es considerado por muchos predicadores, teólogos también, el salón de la fama de la fe.
pero también se menciona los héroes de la fe. Otros lo han titulado de esa manera. Entonces, a través del tiempo, nosotros vemos grandes héroes. Uno de los que más se menciona, vamos a decir, por decir América, es Simón Bolívar, héroe patrio. Ahora, a través de la Biblia, nosotros encontramos, que no los mencioné todos, porque es un poco largo el texto, pero sí ustedes lo tienen que leer en su casa, y si alguna vez lo han leído, pueden ver que se menciona a estos héroes de fe. Uno de ellos podemos ver que uno de los que leímos al comienzo es Abel. Dice que él ofreció excelente sacrificio para así poder agradar a Dios. Y Dios se agradó de la ofrenda que Abel había dado. Vemos entonces que encontramos a Enoc, a Noé, a Abraham. Esto es, vamos a decir, en gran parte hombres, pero también hay mujeres como Sara. Sara agradó a Dios, vivió por fe y se mantuvo entonces firme porque había creído de la promesa que Dios le había dado a Abraham a través de Isaac. A través entonces del tiempo, nosotros vemos cómo estos hombres que tuvieron fe agradaron a Dios aun cuando ellos fueron esparcidos. Y aun cuando Dios les dijo que salieran, en muchos casos salieran de su tierra, de su parentela, y aún ellos obedecieron sin saber a dónde iban y sin saber qué iban a hacer. De esa manera nosotros hoy en día, el Señor nos enseña que debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, como lo dice Hebreos 12:2. Vamos a buscarlo. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, mencionamos que héroes que conquistaron reinos, alcanzaron promesas, que héroes que fueron obedientes a lo que Dios les había ordenado, se mencionan en el libro de Hebreos, y es de gran importancia nosotros estudiar cada personaje, por qué fueron llamados o por qué tuvieron en el salón de la fama de la fe o por qué fueron considerados héroes de la fe. Ahora, hoy en día, no solamente encontramos Simón Bolívar, encontramos otros personajes que a través del tiempo han venido siendo personas que se han considerado héroes. Pero también se ve en los niños. Los niños tienen, como lo mencionamos en la escuela bíblica Kids, mencionamos a estos personajes que podemos ver a través de la televisión, cómo ellos se identifican con un héroe. Muchos hoy en día, a través de lo que son las fiestas de carnavales, fiestas paganas, muchos niños, aún padres, se disfrazan de supuestamente héroes, como Superman, de repente Batman, de repente Spider-Man, como lo mencionamos en la escuela Kids. Ahora bien, ¿qué vamos a nosotros ver a través de estos, vamos a decir, supuestamente héroes que fueron creados a través de repente de la imaginación, que fueron creados por el hombre para que pudieran los niños o aún adultos, jóvenes, adolescentes, pudieran identificarse y estar siempre observando estas caricaturas? Pero sobre todas las cosas podemos ver que a través de la palabra de Dios nos enseña de un verdadero héroe. Es nuestro Salvador Jesucristo. Este verdadero héroe realmente nos enseña de que Él es real. Una de las cosas que Él es real, que Él es verdadero, que Él sí estuvo aquí en la tierra en carne y hueso, y que padeció mucho a causa de nosotros. De esa manera, los antiguos dicen que ellos miraron al futuro, aun cuando no alcanzaron lo prometido. Pero nosotros miramos entonces al pasado, como estos hombres que a través de lo que hicieron se mencionan en la palabra, pero que sobre todo se mencionan
que fueron realmente obedientes y que aún dice, por lo menos en Abel, que aún muerto habla por ellas. Y esto es lo más agradable que nosotros podamos encontrar. Y hablar el tema de la fe, como lo acabo de mencionar, hablar de cada uno de estos hombres y mujeres, realmente es de gran bendición para nosotros, porque podemos encontrar que estos hombres, a pesar de que sufrieron martirio, maltrato, sufrieron persecuciones, otros fueron encarcelados, otros fueron amenazados, así como Daniel también, que estuvo en el foso de los leones. También encontramos muchos más como Jefté, Gedeón, Bará, Sansón, que también hicieron grandes cosas porque aún ellos se mantuvieron firmes en quien habían creído. Porque sus ojos estaban puestos en aquel que había dado la promesa, en el Señor. Ahora nosotros hoy en día, ¿en quién estamos creyendo? ¿Realmente le hemos dado importancia a Jesús como nuestro Salvador? ¿Realmente nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, por lo cual fue menospreciado? Por lo cual, como dice Hebreos 12:2, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, pero él se sentó a la diestra del trono de Dios. Y hoy en día él está sentado a la diestra, a la derecha del Padre, abogando por nosotros, ya que él fue quien nos rescató a nosotros. Ahora, de esa manera nosotros hemos podido hablar de que debemos de tener fe en nuestro Señor Jesús. No es simplemente el hecho de decir que creemos en Él, es realmente creerle a Él, creer lo que Él nos dijo a través de su palabra. Por eso es que el escritor de Hebreos en el capítulo 11, verso 1 menciona que es pues la fe, esa certeza de que debemos de mantener la convicción de lo que no vemos. Porque hoy en día nos enseña entonces la palabra de Dios que creemos sin haberle visto. Aún eso lo menciona Primera de Pedro, capítulo 1. Que tenemos ese privilegio de creer en nuestro Salvador sin haberle visto. ¿No creen ustedes que esto es interesante? Poder ver, en creer, en obedecer, que es algo muy complicado para muchos de nosotros, pero que sí lo podemos lograr con la ayuda de Dios, porque debemos mantener siempre nuestra mirada en Jesucristo. Y este tema realmente me satisface hablarlo, porque puedo ver que a través del tiempo, a través de estos hombres que hicieron tantas cosas, que pasaron martirio, pasaron persecuciones, ellos agradaron a Dios. Ahora, eso lo mencioné la semana pasada, que sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 11. Ahora nosotros hoy en día podemos seguir agradando a Dios a través de la fe. Pero si hoy en este mundo nosotros seguimos aferrados a esta patria, porque dice, si leemos el verso 13 del capítulo 11 de Hebreos, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ellos esperaban una patria mejor que la terrenal. Y que si no hubiesen tenido fe, estos hombres hubiesen vuelto a su tierra de donde el Señor los sacó. Pero dice que fue por la fe que ellos salieron y esperando una patria mejor. Y esa patria es celestial. Ahora, la pregunta es para todos nosotros en esta noche. ¿Estás tú aferrado a la patria celestial
o a la patria terrenal? Porque muchos nos aferramos, sí, yo soy de tal lugar, yo soy de tal país y necesito estar allí, y defendemos nuestra patria, sí, está bien, pero no nos aferremos a eso, porque nosotros somos peregrinos también. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y si lo creemos por fe, entonces estamos agradando a Dios. Ahora tenemos una mejor patria, y esa patria es celestial. Estos grandes hombres, profetas de Dios, mujeres, vivieron por agradar a Dios, vivieron por la fe, vivieron porque realmente obedecieron a la palabra de Dios, obedecieron a lo que Dios les había dicho. Y en esta noche, el Señor nos enseña de que debemos de tener nuestra mirada en los ojos, los ojos puestos en Jesús. Porque si no fuera por nuestro Salvador, si no fuera porque Él nos rescató, nosotros no tuviésemos fe. Porque realmente Él es el autor y consumador de esto. Jesús obedeció hasta la muerte. Él no se negó a nada. Él sufrió el martirio de la cruz. Ahora nosotros no debemos de cerrar nuestros ojos, abiertos siempre. Abrir la mirada, tener esa mirada puesta en aquel que nos da la seguridad de la salvación. Que tenemos su palabra para obedecerla. Si tú estás esperando una voz audible de parte de Dios, eso realmente no es bíblico. Hoy en día, estamos hablando en la actualidad, tenemos su palabra, que es la que nos habla. Y si queremos obedecer a Dios, si queremos realmente agradar a Dios, es realmente ser obediente. Y si eres obediente, estás alcanzando fe, estás teniendo fe, estás viviendo por la fe. Y es de gran importancia nosotros poder ver lo que Hebreos nos enseña. Dice que las cosas que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Puedes creer esto, hermano? ¿Puedes creer por fe de que todo lo que hoy en día vemos era porque no existía y que Dios lo dijo con su palabra? Con su palabra fue creado todas las cosas. Y es a través del tiempo que se ve esto. Es a través de la historia que muchos hoy en día no creen en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha creado, en lo que Dios ha formado. Y nos ha formado a ti y a mí, hombres y mujeres, para agradarle, para adorarle, para estar con Él. Y si hoy, en este momento, no estás viviendo por esa fe, no has podido observar a Caín, a Abel, aun cuando Caín vemos su historia, no agradó a Dios por su ofrenda, pero Abel sí, y hablamos mucho de él. Hablamos de Moisés, hablamos de Abraham, y luego es considerado el padre de la fe. Podemos hablar de muchos más, y por eso tenemos esta palabra. Así que, hermano, en esta noche, que podamos nosotros vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. En Jesús nosotros encontramos realmente la seguridad de una mejor patria. Es por eso que creemos en Él. Es por eso es que vamos a resucitar y a reinar y estar con nuestro Salvador. Ahora, el llamado, mis hermanos. El llamado en esta noche es para vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Si Dios nos ha dicho en este momento de que no desmayemos, de que permanezcamos firmes, de que pongamos los ojos en Jesús, necesitamos entonces estar alerta. Necesitamos nosotros mantener esa firmeza, esa certeza en quien nosotros hemos creído. No es en vano lo que Dios ha hecho hoy contigo. No es en vano el escuchar su palabra. Y sé que Dios ha estado tocando tu corazón.
hay aquellos que hoy en día no están viviendo de acuerdo a lo que Dios ya ha dicho en su palabra, a esa hermosa profecía, a toda su palabra. Es por eso que el Señor nos hace la invitación a todos, a la iglesia, para que rindamos nuestras vidas al verdadero Salvador, al verdadero Redentor, a aquel que se sacrificó por nosotros. Y es por eso que hoy le adoramos. Adoramos a nuestro Dios en espíritu y en verdad, como Jesús lo mencionó en Juan. De esa manera, hermanos, alabemos a Dios, alabemos, exaltemos su nombre, busquemos su presencia cada día. Humillémonos ante el Señor. Mantengamos esa convicción de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. No es de dudar, porque es el Salvador verdadero. Es el Salvador el que nos rescató de donde estábamos, perdidos, en la oscuridad. No teníamos esperanza, pero hoy alcanzamos la esperanza. Y es por la sangre de Jesucristo. Quisiera que en esta noche tú inclinaras tu rostro y pudieras orar al Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te alabamos, te exaltamos, damos loor a ti. Rendimos nuestras vidas en humillación porque no merecemos, Señor, tu salvación, no merecemos tu gracia, pero es por tu amor, es por tu fidelidad, por lo que hombres y mujeres a través de tu palabra, a través de las Escrituras, a través de los héroes que se mencionan en Hebreos 11, podemos nosotros ver que ellos fueron hombres dispuestos a ser obedientes en todo lugar. Padre, realmente esto nos enseña a nosotros a vivir por fe, a tener nuestra mirada en Jesucristo, nuestro verdadero héroe, que nos rescató y que hasta ahora sigue ayudándonos y que hasta ahora viene al rescate de todo aquel que le confiese como Señor y Salvador. Si en esta noche, Padre, hay alguna persona que todavía no te ha aceptado, Señor, queremos que tú vayas por ellos y que hoy puedan entender que tú los estás buscando y quieres el rescate para sus vidas. Perdónales, Señor. Perdónales. Ayúdales para que puedan entender el propósito que tú tienes para ellos y que tú, Señor, realmente buscas al hombre. Te alabamos, Padre, porque nos rescataste a nosotros y hoy somos parte de la familia de Jesús. En Cristo, nuestro Señor y Salvador, te alabamos. Amén. Así que, hermanos, amigos, Jesús viene por ti. Jesús te está ofreciendo salvación y vida eterna. Y la puedes encontrar siempre y cuando abras tu corazón al Salvador, al Redentor, al Cristo, que hoy en día ha hablado a tu vida. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia y todas aquellas personas que en esta noche nos están escuchando y que se han tomado el tiempo para entrar en estas redes sociales que nosotros todos los domingos compartimos por el Facebook, por el YouTube, por el WhatsApp, donde también tenemos el tiempo donde nos reunimos, donde enviamos esas peticiones de oración. Sigan ustedes todos compartiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que Él es el Maestro de maestros, Él es el Padre de padres. Así que alaben al Dios Todopoderoso y recuerden que Cristo les ama y nosotros también le amamos. Recordando entonces que tenemos una familia aquí en Cocachacra y que todos son bienvenidos a este lugar, a la iglesia que hoy realmente está siendo transmitido virtualmente. Así que les enviamos un fuerte abrazo. Recuerden entonces que tenemos
este tiempo de oración los días jueves a las 7 de la noche y los días sábados en el grupo pequeño a las 5 de la tarde. Así que Dios les bendiga, sigan entonces teniendo un buen amanecer y puedan descansar en esta noche. Así que un fuerte abrazo. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando.